Nunca había sentido un miedo tan profundo como aquel día en que mi teléfono vibró mostrando un número desconocido y al mirar la pantalla, mi corazón se detuvo. Era mi propio número. Al principio pensé que era un error, una falla de la red, pero un escalofrío recorrió mi espalda y un instinto me advirtió que algo no estaba bien. Dudé antes de devolver la llamada y cuando lo hice, escuché algo que me heló la sangre. Mi propia voz llorando desconsoladamente, gritando mi nombre con un tono de desesperación que jamás había escuchado, repitiendo secretos que solo yo conocía, cosas enterradas incluso de mi memoria consciente. Intenté hablar, preguntar quién estaba al otro lado, pero la voz continuaba, más intensa, más cercana, como si estuviera dentro de la habitación conmigo. Grabé el sonido, pero cada intento terminaba con silencio o un murmullo apenas audible que decía, «Tú no eres tú». Al día siguiente, otra llamada perdida de mi propio número apareció y sentí que algo me observaba constantemente. Cada notificación me hacía saltar, cada sombra parecía tomar la forma de mi reflejo y no podía confiar ni en mi voz ni en mi imagen. Comprendí que no era solo un teléfono que llamaba, sino un portal. Una ventana a algo que imitaba mi vida, mis emociones y mi identidad. Mientras escribo esto, el teléfono vibra de nuevo y no sé si estoy listo para levantarlo. Y a ti que estás leyendo, suscríbete para no perderte los próximos episodios de esta historia aterradora, porque lo que viene después es aún más oscuro y perturbador, y cada suscripción te acerca más a descubrir la verdad detrás de las llamadas que no deberían existir. Esto es solo la primera parte de mi pesadilla, y pronto descubrirás que no estoy solo en esto, que otros también han escuchado su propia voz en la oscuridad y tienen historias que contar. Cada momento que pasa, la sensación de estar atrapado en una realidad que no comprendo me consume, y mientras tanto, la llamada, mi voz y la certeza de que algo más juega con mi vida continúan, recordándome que la línea entre lo real y lo imposible es más delgada de lo que jamás imaginé. No podía quitarme de la cabeza la llamada del día anterior. Cada vez que mi teléfono vibraba, sentía que mi corazón se detenía, y aunque traté de ignorarlo, una mezcla de miedo y curiosidad me obligaba a mirar la pantalla. Cada vez que veía mi propio número, un escalofrío me recorría de pies a cabeza, y algo en el aire de mi habitación se sentía distinto, como si la luz y las sombras se movieran por sí solas. Aquella noche, mientras intentaba dormir, escuché un murmullo que parecía salir de mi propio pecho y al principio pensé que era mi imaginación, pero luego reconocí mi voz diciendo mi nombre con un tono que yo jamás había usado. Un lamento profundo, lleno de angustia y desesperación. Intenté gritar, pero mi voz no salió, y el teléfono que estaba sobre la mesa comenzó a vibrar sin parar, mostrando de nuevo mi propio número. Al contestar, sentí como si algo invisible me abrazara. Una presencia que imitaba cada uno de mis movimientos, y la voz al otro lado no solo lloraba, sino que repetía palabras que yo había pensado y jamás dicho en voz alta. Sentí que la habitación se hacía más pequeña, que las paredes respiraban, y que cada objeto tenía un reflejo distorsionado de mí mismo. Intenté apagar el teléfono, tirar el aparato, correr fuera de la habitación, pero nada funcionaba, y la voz seguía, ahora más clara, más cercana, hasta que comencé a escuchar susurros que imitaban a las personas que amaba, diciendo cosas que jamás deberían saber. Y de pronto, comprendí que no solo me estaban observando, sino que me estaban reemplazando poco a poco. Me senté temblando en el suelo, con el teléfono en la mano, sin atreverme a mirar alrededor, y supe que si respiraba demasiado fuerte o movía un músculo equivocado, la voz podría saltar del aparato y ser yo mismo. Mientras escribo esto, temblando y escuchando cada sonido de la noche, quiero que tú que estás leyendo también lo sientas. Y por eso suscríbete para seguir cada capítulo de esta historia, porque lo que está por venir es aún más aterrador, y cada suscripción te llevará más profundo dentro del misterio de las llamadas que imitan tu propia vida, donde la línea entre lo real y lo imposible desaparece, y cada reflejo, cada susurro, cada vibración del teléfono puede ser la antesala de algo que jamás querrías enfrentar, pero que está ahí, acechando, esperando tu curiosidad para atraparte en la misma pesadilla que me tiene prisionero a mí. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales de mi ventana, sentí que el aire dentro de la habitación se hacía más denso, más pesado,
Y cada vez que miraba mi reflejo en el espejo, veía algo que no era yo del todo. Un destello de mi rostro llorando, con los ojos huecos y la boca temblorosa, susurrando mi nombre como si intentara advertirme de algo que no podía comprender. Mi teléfono volvió a vibrar sin descanso, mostrando otra vez mi propio número, y esta vez, temblando, contesté con la esperanza de que no escucharía nada. Pero al otro lado, la voz no solo lloraba, sino que empezó a imitar cada pensamiento que tenía, cada miedo que guardaba en secreto, incluso los que ni siquiera yo conocía. Sentí como si algo invisible se deslizara por mi espalda, tocando mi piel, respirando mi aliento, y cada vibración del aparato parecía sincronizar con los latidos de mi corazón. Intenté cerrar los ojos y fingir que nada pasaba, pero la voz, mi propia voz, ahora no solo lloraba, sino que gritaba órdenes que no quería obedecer, palabras que me obligaban a mirar alrededor, a tocar cada objeto, y cada vez que lo hacía, parecía que el espacio se deformaba, que las paredes se acercaban y que el techo se hacía más bajo, atrapándome dentro de un mundo donde yo mismo era la amenaza. Traté de correr, de escapar, pero incluso los pasillos de mi casa parecían estirarse infinitamente, y cada sombra que veía imitaba mis movimientos, como si algo más viviera dentro de mi reflejo, tomando decisiones por mí, repitiendo cada tic nervioso, cada respiración. En un momento, escuché a alguien llorar detrás de mí y giré esperando ver a un intruso, pero no había nadie, solo mi propia voz, duplicada, triplicada, llamándome, burlándose de mí. Y entonces entendí que no estaba solo, que el teléfono no era solo un instrumento, sino un portal hacia un duplicado de mí mismo que existía en un plano paralelo, observándome, aprendiendo de mis emociones, dispuesto a reemplazarme en cada instante. Y mientras escribo esto, temblando y escuchando cada sonido de la noche, quiero que tú que estás leyendo también lo sientas. Y por eso suscríbete para seguir cada capítulo de esta historia, porque lo que está por venir es aún más aterrador, y cada suscripción te llevará más profundo dentro del misterio de las llamadas que imitan tu propia vida, donde la línea entre lo real y lo imposible desaparece, y cada reflejo, cada susurro, cada vibración del teléfono puede ser la antesala de algo que jamás querrías enfrentar, pero que está ahí, acechando, esperando tu curiosidad para atraparte en la misma pesadilla que me tiene prisionero a mí. Ya no sabía en qué momento había dejado de confiar en el silencio, porque incluso cuando el teléfono no vibraba, podía sentir su presencia, como si algo al otro lado de la línea estuviera respirando conmigo, esperando el instante exacto para hablar. Empecé a notar pequeños cambios en mi vida diaria, detalles mínimos pero inquietantes, como mensajes enviados desde mi cuenta que yo no recordaba escribir, llamadas hechas a personas que juraba no haber contactado, y miradas extrañas de conocidos que parecían reconocer en mí algo diferente, algo que no podían explicar. Una tarde, al mirarme en el espejo, mi reflejo no se movió al mismo tiempo que yo. Se quedó quieto un segundo de más, sonriendo con una expresión que nunca había usado, y en ese instante el teléfono vibró de nuevo, mostrando mi propio número, como si el reflejo hubiera sido quien marcaba. Contesté con las manos temblando, y la voz al otro lado no solo lloraba, sino que empezó a hablar con calma, con seguridad, diciendo que estaba aprendiendo rápido, que cada llamada lo hacía más fuerte, más real, y que pronto ya no necesitaría el teléfono para cruzar. Sentí un pánico absoluto al comprender que aquello no solo me imitaba, sino que estaba tomando decisiones por mí, viviendo fragmentos de mi vida mientras yo me desarmaba. Las luces de la casa parpadearon, y por un segundo escuché pasos que imitaban los míos, sincronizados, como un eco perfecto, y entendí que la separación entre nosotros se estaba rompiendo. Quise pedir ayuda, gritar, advertir a alguien, pero cada palabra que intentaba decir era repetida al mismo tiempo por la voz del teléfono, anulándome, borrándome poco a poco. Mientras escribo esto, escondido en la oscuridad, siento que ya no soy el único que vive en mi cuerpo, y tú que estás leyendo debes saberlo también, así que suscríbete para no perderte lo que viene, porque cada parte revela cómo algo que nació como una simple llamada perdida se convierte en una invasión total de la identidad. Y lo que está por suceder en la siguiente parte marcará el momento en que ya no sabré con certeza quién está contando esta historia y quién está esperando para ocupar mi lugar. Ya no intento huir, porque he entendido que no hay ningún lugar donde esconderse cuando aquello que te persigue conoce cada uno de tus pensamientos antes de que los formes.
Las llamadas ya no llegan solo de noche, ahora aparecen a cualquier hora, incluso cuando el teléfono está apagado, como si el sonido naciera dentro de mi cabeza, y la voz, mi voz, ya no suena ajena ni distorsionada, suena correcta, segura, exactamente como debería sonar si fuera yo el que hablara. Empecé a perder recuerdos, pequeños fragmentos de mi vida que desaparecen sin aviso, nombres, rostros, momentos importantes que ahora parecen pertenecerle a alguien más. Y cada vez que intento recordarlos, el teléfono vibra suavemente, como una burla, como una confirmación de que ya no me pertenecen. Una noche, escuché la puerta abrirse y cerrarse, pasos recorriendo la casa, y cuando miré el registro de llamadas, vi que mi número había marcado a alguien que amo profundamente, diciendo cosas que yo jamás diría, cosas que solo alguien que me conociera completamente podría usar